Hola queridos amigos, el día de hoy tenemos el placer de nueva cuenta saludarles. Nos acompaña en esta nueva sesión de Medicritic Presente el licenciado Miguel, ¿sí?, el doctor Emanuel y su servidora, la doctora Estrella. El día de hoy vamos a tocar un tema importante, sobre todo para darles a conocer las diferencias que existen entre una clínica convencional de rehabilitación versus lo que implica una clínica especializada como lo es Medicritic. Entonces, ¿qué mejor que para que nos cuente precisamente de qué se trata la diferencia de estas dos? Pues los expertos en el área, tanto el doctor Emanuel como el licenciado Miguel. Cuéntanos, Emanuel. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, pues, otra vez estar aquí grabando con ustedes. Y es un tema súper interesante, porque la clínica convencional, pues lo vemos es en aquellos pacientes que tuvieron una fractura, un esguince, cuestiones más encaminadas siempre al ortopédico, que va más a la cuestión de mejorar movilidad, por así decirlo, mejorar o disminuir el dolor y llegar a ser un poquito la cuestión de funcional. A grandes rasgos, eso es como la más convencional, ¿sí? Y ya una clínica, en este caso como la de Medicritic, de ya hablar de otras áreas más específicas o incluso más especializadas sería la palabra, en donde ya ves un paciente integral, pero que tiene mucho por el entorno, lo que hemos hablado en otros podcasts, de la cuestión de todos los síndromes que se pueden presentar en un paciente que estuvo en una hospitalización un tiempo prolongado, todo lo que hablábamos de los síndromes de los poscuidados intensivos, pues ya es más complicado en ese sentido. Entonces ya tiene que tener cierta especialización al tratado de ese paciente, ¿sí? Entonces es a grandes rasgos la diferencia que podemos tener. Ya acá en una especializada vemos pues la cuestión neurológica, la cuestión de deglución, la cuestión musculoesquelética y la cuestión cognitiva, la cuestión ocupacional. Pues al fin y al cabo ambas tienen un objetivo, la reintegración o la reincorporación al paciente a sus actividades tanto familiares, laborales, sociales. Sin embargo, una es un proceso, digamos, a corto plazo y la otra sí, por toda la estructura, por todo lo que, ahora sí, el periodo, todo lo que, las secuelas que se pudieron tener, pues es un proceso un poquito más largo y más especializado. Yo creo que la palabra es eso. Tiene que ser más específico, más especializado en un paciente. Me imagino que por ello es pues un poco más costoso una clínica especializada, porque generalmente la gente, Miguel y Emanuel, siempre hace la diferencia de, bueno, una clínica de rehabilitación convencional, costo para el bolsillo es mucho menor con respecto a una especializada, pero me imagino que es por todas precisamente estas temáticas que me estás dando de todas las áreas que se involucran, ¿cierto? Es decir, costo-beneficio a la larga, porque bueno, hemos visto que ciertos pacientes que tienen una estancia prolongada en el hospital, en particular aquellos que tienen seguro de gastos médicos privado, pues bueno, siempre le dan la opción de, obviamente, lo más económico para el seguro de gastos médicos y dan la opción de una clínica convencional, ¿no? Y es ahí cuando el paciente se pregunta o la familia, bueno, ¿qué beneficios me otorga si me sale más barata la clínica convencional con respecto a una clínica especializada? Es decir, en resultados, hablando de forma cruda, en resultados sí hay diferencia, sí es notoria. Lo que tú has visto, Miguel, con respecto a los desenlaces al final de aquellos pacientes que al final de cuentas, al estar hospitalizados, se van a convencional versus aquellos que vienen con nosotros, ¿sí has notado? Porque bueno, a veces tienes la fortuna de volverlos a captar y establecer diferencias. ¿Qué es lo que tú has observado? Es decir, costo-beneficio y en resultados concretos, ¿crees que vale la pena una clínica especializada o nos pudiéramos ir por algo más económico? De que vale la pena, vale la pena. ¿Por qué? Porque, como dijo el doctor Emanuel, somos especializados. A veces, muchas ocasiones, es mejor nosotros que damos la continuidad desde que el paciente sale, y más porque estamos relacionados más a la cuestión de patologías hospitalarias.
A diferencia de que si va a una terapia, a una clínica convencional en la que nada más, a lo mejor nada más han visto cuestiones de ortopedia, cuestiones de lumbalgias o algunas otras patologías que no tengan que ver con nada hospitalario, definitivamente sí hay un cambio. Y ha habido pacientes, a veces yo comento de 8 de cada 10 pacientes vuelven con Medicritic. ¿Por qué? Porque no es el mismo tratamiento el que da una terapia convencional, una clínica convencional con Medicritic. Además, aquí, aparte del apoyo fisioterapéutico, damos apoyo psicológico, a medicina interna, medicina de rehabilitación, el área de nutrición. Entonces, no nomás rehabilitamos la cuestión física, también rehabilitamos el cerebro en la cuestión emocional, rehabilitamos la nutrición. Entonces, todos en conjunto hacemos que el paciente salga adelante, siga haciendo pues sus actividades de la vida diaria. El que salga de casa y venga para acá también influye mucho en que no nomás entremos a la zona de confort de que vengan a mi casa y rehabilítenme. No, me esfuerzo en ir a un lado, en ir a que me rehabiliten con aparatos especiales, con personal pues capacitado, como ya lo dijimos. Otra cosa bien importante mencionar es el hecho de que nosotros, la pauta está en no tener el miedo. Esa es una cosa bien importante. En una clínica convencional, la mayoría, o si hacemos una encuesta, es poco las clínicas que atienden pacientes críticos. Para empezar, sí, para ¿no? empezar. Para empezar. Ajá. O sea, yo creo que somos la única en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo que sucede lo mencionabas, con las cuestiones de aseguradora, pues la aseguradora manda terapeutas, pero volvemos a lo mismo, a la típica movilización, a la compresa, sí. Y que eso te lleva a un proceso más largo. Eso sí te puedo decir, y lo que nos caracteriza a nosotros es que lo vemos, el paciente nos llega en silla de rueda, en camilla, de no moverse, claro. Y al mes, o sea, es impresionante los cambios, como en nosotros nos basamos por objetivos. Esa es otra cosa. Yo creo que hasta por cuestiones de estructura, el hecho de una clínica convencional es te ve el médico, vas a la clínica, 10 sesiones, como si 10 sesiones fuera a forjar el que tú vayas a cambiar. No, o sea, ¿por qué 10? ¿Por qué limitar? O sea, desde ahí yo creo que ya está mal. Y luego, regresas y te revaloro. Y la ventaja de nosotros es eso. Yo estoy aquí, estoy en contacto, estamos. Y estamos viendo, haz este cambio, No te tienes que esperar hasta que terminas el ciclo y luego te ve el médico. O sea, es una evaluación constante, ¿no? Pues y cada sesión se reevalúa con respecto a las necesidades personalizadas del paciente, lo que precisamente le da esa cereza al pastel. Ahora sí que la cerecita del pastel. Claro. Esa es la cerecita del pastel. Prácticamente, Doc, hacemos trajes a la medida aquí. Me encanta esa frase. Sí, la realidad es que de repente lo vemos. O sea, yo estoy, por ejemplo, en consulta, me habla el terapeuta, oiga, doctor, fíjese que sucedió esto, hasta por un medicamento o algo. Entonces, ya esa relación, esa mancuerna y el estar al pendiente del paciente, yo creo que eso marca la pauta de incluso hacer avances. Porque también es eso. Uno puede en su indicación decir, le vas a hacer esto y esto y esto y esto y esto. O sea, como receta de cocina, eso no existe con nosotros. Con nosotros existen los objetivos. Yo quiero que camines, yo quiero que te vamos a quitar esa tráqueos, yo creo que un ejercicio cardiorrespiratorio, yo creo hacerte el entrenamiento, el reacondicionamiento físico. Entonces, eso también marca la pauta entre una clínica convencional a la nosotros especializada. Que trabajamos por objetivos, por metas, no por la receta de cocina de le vas a poner la compresa y luego le vas a hacer la movilización y luego le vas a hacer el estilo. No. O sea, un día puedes trabajar la cuestión cognitiva, otro día puedes trabajar la cuestión aeróbica, otro día te puedes entrar en la cuestión de deglución, otro día, y es distinto. Y sobre todo eso, el tener muchas áreas por trabajar. Y lo más importante es que no nos da el miedo. Esa es la pauta. O sea, a nosotros no nos asusta, porque incluso por criterios dice, es que el paciente tiene taquicardia
y no, pues no lo voy a mover un poquito más porque no lo va a descompensar. Y les digo, nosotros hemos levantado, pues lo saben, o sea, pacientes con tubo, Sí, claro. y que anda con su andadera. Entonces creo que nosotros esa parte, miedo, el temor, no existe en nosotros. Somos cuidadosos, pero Sí, no, definitivamente. el miedo no nos detiene, No. ¿sí? Y sin lugar a duda, pues como bien lo dijo Miguel y tú, pues un manejo integral, ¿no? La importancia, híjole, de que caigas al hospital, no eres quien eras desde que sales del hospital con respecto al estado basal que tenías. La cuestión emocional, pues se viene hacia abajo y pues es un componente bastante importante porque si emocionalmente no están en las mejores condiciones, están deprimidos, desanimados, pues obviamente limita el avance o el progreso simulando lo que hacen aquí en la clínica una vez en casa, ¿no? Entonces la importancia ahí de psicología y de nutrición para optimizar precisamente pues el tono muscular y esto nos permite progresar, ¿no? Entonces es una clínica especializada dirigida precisamente a las necesidades de cada uno de los pacientes, ¿no? Si tuviste un familiar que estuvo hospitalizado por una neumonía y a su vez tuvo un infarto cerebral, tu abuelo o tu abuela tiene Alzheimer, hizo neumonía porque no deglute bien, se le va el alimento hacia el pulmón, todo este tipo de padecimientos, aparte del manejo médico hospitalario, pues requieren un seguimiento y qué mejor seguimiento precisamente que con una rehabilitación integral para ayudar a precisamente esos músculos a estimularlos para que vuelvan a deglutir o por lo menos optimizar, ¿sí? La cuestión de la deglución, la cuestión física, la cuestión pulmonar. Y como bien dijeron, pues no nos vamos nada más a lo físico, sino a las necesidades dependiendo de los múltiples padecimientos que desgraciadamente son crónicos y que a lo largo de la vida puede sucederle a nuestros abuelos, a nuestros padres o incluso en eventos fatídicos, accidentales, ¿no? Sí. Entonces, en conclusión, podemos decir que pues sí es costo-beneficio, ¿sí? Aunque en comparativa a primera vista pudiera parecer un poco más costoso un centro especializado porque es integral versus una unidad convencional, que no es por demeritar, obviamente están bien establecidas cuáles son las indicaciones para mandar a ciertos pacientes este tipo de clínicas, sobre todo con lesiones osteomusculares, lesiones que requieren menor intervalo de tiempo con respecto a intervención, ¿no? A diferencia de pacientes precisamente de estancia prolongada o abuelos, pacientes con algún padecimiento oncológico o algún padecimiento neurodegenerativo. Entonces, pues bueno, los invitamos precisamente a acudir a nuestras instalaciones o a contactarse con nosotros. Sí. No sé si Miguel o Emanuel quieran agregar algo más de por qué tienen que venir a visitarnos o por qué nos pudieran contactar si están en hospital, ¿cierto, Miguel? Sí. Podemos captarlos desde que ustedes están en hospital porque podemos iniciar una rehabilitación temprana y ya una vez que su paciente, su familiar, padre, madre, esposa o esposo se han dado de alta, pues le damos seguimiento acá. No somos exclusivos de vía externa, ¿cierto? Sí. Es decir, vemos hospitalizados, no hospitalizados y poshospitalizados. Y bueno, entonces, doctora, yo creo que me gustaría concluir mi parte con esta frase del escritor Bernat, que dice: la salud física es el valor de todos los ceros de la vida. Entonces, aquí en Medicritic trabajamos para que esos ceros sean números, trabajamos para que esa salud física empiece a aumentar, de estar en 0 aumentar al 1, 2, 3, tener una buena calidad de vida. Es lo que nos enfocamos más. Es para concluir, nuestros pacientes, el avance es importante. Si lo analizas y lo hemos visto, nuestros procesos o nuestros pacientes, digamos que 1 mes, 2 meses, lo estamos reincorporando después de una hospitalización. Pero si tú lo haces a aquel paciente que sí están yendo y la convencional y todo, y que ya lleva 3, 4 meses, claro, pues es costo-beneficio y sobre todo el desgaste emocional en periodo. O sea, nosotros ahora sí que efectivos, sí, en corto tiempo, ¿sí? A tener resultados. Los mismos pacientes lo dicen, al principio me traían, una vez le hicimos... al principio me traían hasta en 3 familiares y ya ahora me vengo en Uber. Solo, ¿no? Entonces dices tú, ay,
pues eso está padre, ¿no? Pero ya decía, no tengo esa, no, pues ya no me acompaña, ¿no? Pues qué chido, o sea, ya eres independiente, se logró el objetivo, ¿sí? Entonces, yo creo que para concluir, somos una clínica especializada donde nuestro objetivo va a ser esa reincorporación a tus actividades en un corto tiempo, va a ser efectiva y que vas a estar en buenas manos, tanto de médicos especialistas en medicina crítica, en mi caso especialista en rehabilitación y alta especialidad en rehabilitación pulmonar, y un equipo de terapeutas ultra capacitados en la cuestión de deglución, en la cuestión ocupacional, neurológica, cardiopulmonar, sin quitar el tiempo, sin menospreciar, y que yo siempre digo, la nutrición es importantísima. Yo lo había mencionado en otros podcasts, es ir de la mano. La cuestión, digamos, de acompañamiento que lo manejamos en nosotros, porque a veces nos centramos tanto en el paciente, pero ojo, la familia también necesita ayuda. Entonces, ese cuidador primario es un tema para hablar simplemente de ellos y que lo dejamos aquí como para las siguientes, pero es eso, es estar todos en contexto y para esa reincorporación de nuestro paciente en un corto plazo. Claro, que es nuestro objetivo. Los invitamos a seguirnos en nuestras respectivas redes y pues tienen las puertas abiertas a Medicritic Clínica, ¿sí? Muchas gracias por esta compañía tan agradable. Gracias. Y pues esperamos verlos pronto. Cuídense.